Sí. ¿Sí? Se quedan. Ay, ¿cómo lo sacaron? No, tuvieron que poner un ¿Ese es el Sabino, Chivete, no? ¿Este? ¿Ese es el Sabino? No, ese no. ¿Ese no? Tuvieron que ir a un rancho por un tractor. A que lo sacaran. No. Ay, no se la hice. ¿Se limpiaste para atrás? ¿Dónde te vas, Salomón? ¿Ya? Estamos en delante de la serranía. Sí. Está bien alto, ¿viste? Sí. ¿Ya? Ay. Pinches piedras. No, no, Chivete, era. Pero no, yo le tengo mucho miedo a las tierras sueltas, más que a las que están detenidas. Sí, porque salta, ¿verdad? Salta, Con la niño. misma llanta. La avienta. No, ni se estresa este pinche Jeep. No, como ellos dicho, ni pujan. Empuja, sí. Por lo alto que está. Con lo alto que está. Qué buenas quebradoras. Ya no hay. Qué bonito. Así como que se está conviniendo el viaje. Sí. Cuando aplicas el 4x4, Chivete, nomás puedes ir a 10, a 15. Ah, ¿sí? Sí, no lo puedes meter a las madres en caliente en cuanto le aplicas alta velocidad 25. Ah, caray. Sí. En cuanto le aplicas la alta velocidad, te truenas el pinche transfer en caliente. Ese te lo tienes que quitar luego. O tienes que irte en la 4 high. Es que tiene dos, ¿se acuerdan? Que tiene 4 low y 4 high. Ajá. Entonces mucha gente piensa que la 4 low es para correr y la 4 high es el 4x4 ya más fuerte. Es al revés. La 4 high es para que lo corras con velocidad. Ah, como el... El 4 low ya es el que le atacas toda la potencia. toda la- Es el que traigo yo traigo el 4 low Ajá. ahorita. Así está el 4x4. No, porque sí necesitas saber uno todos esos pinches detalles. Sí, ¿sabes? Todos los detalles. Todos los detalles. Y le cambié yo mismo el aceite de las bolas. Eso lo cambié y el del transfer y todo yo mismo lo hago, el cambio de aceite y todo eso. Ah, ¿sí? Sí. Yo mismo lo caliento. 15 minutos ya le cambié el aceite en caliente. Del transfer de 4x4 y de las bolas del diferencial de las dos se las cambié también. Sí, no, ahorita. Y eso de los aceites y todo eso. Sí, pero tienes que saber qué aceites, no vas a- Ah, antes le decía sí. uno nomás a lo pendejo. No, yo fregué la transmisión de la troca roja, le decía de 140, oye. ¿Está muy mandé- No, pesado? muy ¿Está muy pesado, pesado? la mandé a la fregada. Tiene que ser el 85 o 90. La 5, exactamente. Sí, la mandé a la fregada. Fíjate. Ese que le echaste tú, si lo voy a traer para cuando traes remolque. Ah, sí. El más espeso. O como para aquella troca blanca que tenía, ¿te acuerdas? La Chevrolet. Sí, esa es la viejita. Esa, La sí. viejita, esa sí, le echaba 140. La que son puro fierro, güey, puro... Ajá. Sí. Esa sí, También otra cosa que es un mito, también eso de que ya, como ya está gastado el motor, que ya tiene muchas millas, hay que echarle aceite más grueso, también eso es pura mentira. sí, oye. Eso te desmadra el motor. Que, o sea, por ejemplo, que use 1040, Sí. aceite 1040, y dice, no, pues que ya tiene un chingo de millas, atácale 1050. Ese es bien malo. Tiene que ser el mismo, el que pide el pinche motor, tiene que ser ese. Por ejemplo, este pide el 520, Ah, sí. y tiene que ser 520 hasta que se muera el pinche Jeep. Y mucha gente le cambia, es que ya está muy correteado, échale uno más grueso. Más grueso. Ey. Eso tiene No, que, sí, oye, mucha gente. tiene que ser Es el... más, muchas veces a esos motores, hasta un Lucas. Ah, sí, eso No, es malo a lo güey. eso es malo. Eso no es puro pegamento. Puro pegamento, Sí. puro chapopote. Puro pinche chapopote. Mira, ese estamos aquí. Pati.